¿Ya listo para arrancar? Listos para arrancar. Vamos a entrar a hacer el levantamiento, si les parece bien, porque todos los proyectos de arquitectura, de remodelaciones, siempre tienen que arrancar con un correcto levantamiento, que significa, vamos a hacer un plano. Con el dueño de aquí de abajo, ¿verdad? Y le dije que si me daba chance y me dijo que sí. Y después ya cuando ya como que se molestó, todo ya vino, no te digo que me hizo pues que quitar ahí. Sí, sí, sí. Ya me dijo, mira, si quieres fincar, finca todo hasta allá. Sí, 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 eso te dice ahorita y quién sabe mañana, ¿verdad? Sabe mañana. O cuando ya tenemos más visita, que un cumpleaños, aquí no podemos festejar nada. Claro. Vámonos para abajo o Claro. vaya a poner el Sí, más abajo. sacarla. Aquí no. Sí, sí, definitivamente se tiene que hacer así. Pues a ver, regreso otra vez a pensar el centro de lavado al centro. ¿Sabes? Es que si lo mandas al centro, tienes dos líneas, ¿verdad? Tienes las dos barras. Pues hasta eso te permite la cocina empujarla más para allá y ganar un poquito más de espacio para poner una mesa aquí, ¿verdad? Pues un poquito más grande para que quepan un poco más de personas. No 11 al mismo tiempo, pero pues sí, quizá un par más. La pregunta es, ¿qué se hace con las esquinas? ¿Qué se hace con el espacio de las esquinas? Digo, quizá algún mueble para aprovechar la esquina, para que se pueda entrar desde los laterales. Claro que sería el mueble de abajo. Luego tendríamos una esquina que se pueda hacer como una panera con una puerta que se levanta y luego unas puertas arriba. Entonces, el único espacio que quedaría un poquito difícil de acceder son las esquinas del mueble de abajo. Solamente. Pero creo que esa es la que suena mejor, la que invade menos. Y si ya vamos a hacer el crecimiento de ese muro, pues que sí sea de espacio habitable y no de mueble, ¿verdad? ¿Qué opinan? No, pues, ¿está bien ahorita? ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. ¿Tú qué opinas, Arqui? Es que al final lo que decimos, lo de la cocina va a darle una amplitud muy, muy fuerte a la casa. Con tener eso, yo creo que ya se va a sentir súper diferente, ¿no? La- Sí, no, la cocina es la que le va a dar, la que lleva la casa al siglo XXI. Sí, Sí, porque vas a hacer ver todo un mueble y regresando al tema de la mesa, pues se puede diseñar una mesa que vaya un poco con el mismo material de la cocina de la barra y que se pegue, ¿verdad? Que se pegue al muro y que se pueda quitar, pero que se sienta una extensión de la cocina, ¿verdad? Ahora sí que una mesa de 90 por ya puede ser más grande, pues, o sea, ya puede ser una mesa un poco más larga. Se puede venir hasta la silla, pues, porque ya todo esto es pasillo, ¿verdad? Sí. Todo este espacio ya no me molesta. Yo aquí puedo chocar con la mesa, le doy la vuelta, aquí la agarro, y después agarro la barra. Agarro la barra, choco con el mueble, aquí levanto la panera, aquí abro la puerta del cuarto de lavado, aquí tengo mi centro de lavado, ¿verdad? Saco ropa, meto ropa, y aquí tengo barra, y aquí el refri, vamos a decir, ¿verdad? Al refri le ponemos nomás quizá un fijo para no verlo de costado y que se vea blanco todo, ¿verdad? Para yo tener esta continuidad con la mesa, pues, para que se sienta que la mesa sube y se vuelve barra. Creo que eso estaría bonito. Podrías ver una continuidad y ya no verías el refri en este sentido, ¿no? Lo vamos a modelar en 3D y se los vamos a mostrar Okay. para que lo puedan visualizar bien antes de hacer cualquier cosa. meter mano. Sí, que eso es bien importante, ¿verdad? Cuando los pasos para hacer una remodelación, el primer paso es tener un plano. Sí, plano. ¿verdad? Si no tienes plano, hay que hacer levantamiento para dibujar el plano, ¿verdad? Ese es el levantamiento. Levantar las medidas para después dibujarlo y hacer el plano con base en esas medidas. El siguiente paso es, ya teniendo el estado actual, es hacer la propuesta. Hacer la propuesta en plantas arquitectónicas, que estas son las plantas arquitectónicas,
alzados arquitectónicos, que todo es en 2 dimensiones, esta es la representación, y después hacerlo en 3 dimensiones, que en las 3 dimensiones es donde más se lo pueden imaginar, porque ya lo van a Me queda visualizar aquí. más claro. Nada más. Ajá. Al Se rato entiende lo hacemos en 3D y le traemos unos lentes Ujú. para que la caminen aquí y que puedan caminar aquí. Eso estaría loco, ¿verdad? Voy a ver si se puede hacer eso, porque tenemos unos lentes de óculos, ajá, óculos, no sé qué. Entonces vamos a ver si se Realidad puede. virtual, algo así. Sí, que la puedan caminar. Ujú. Y creo que eso va a estar bueno. Esa continuidad ya me la imaginé de la mesa. Y pues crecer acá, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar con el ingeniero, quitar estas 2 columnas, Pecas. O sea, en el peor de los casos, pues le ponemos una villita arriba, ¿verdad? Tampoco no creo que sea tan grande. ¿Qué te gusta? ¿10 pulgadas? No, yo creo que es demasiado, ¿no? De 8. ¿De 8? De 8 esta tira. Ok. 8 pulgadas. ¿Qué altura? A ver, ponte la medida. A ver cuánto nos queda quitándole. Son 230 menos 8 pulgadas. 8 por 2, 16, son 20 centímetros. Te quedan 210, Los 10. ¿verdad? La altura de una puerta. La altura de una puerta, 210, sí pasa sin problema. Es que yo no quiero romper la losa, pues. Obviamente a mí me encantaría que la viga quedara ahogada en la losa, pero no quiero romper la losa. Es que tampoco es tan grande el claro. Sí, es un Son claro. menos de 3 metros. Esa la podemos verificar. Entonces, esa es una muy buena pregunta para cantilever estructuras. Quizá hasta, si se puede, una de 6. Sí. Sí, no, si se puede, lo más chica que se pueda, ¿verdad? Y que nos digan cómo se va a anclar, ¿verdad? Quizá hay que hacerle unos taquetes ¿Para qué? Para la viga. para la viga. Es que no la puedes empotrar. Es que haz de cuenta que como toda esta, no, esta es puro de este hielo seco, todo esto. Ajá. Y no sé cómo usted, pues yo pienso que debe tener algo para haber agarrado la losa de afuera. Más bien está continua, ¿no? No, es que haz de cuenta todo esto no es losa, es igual que este. Por eso es una losa aligerada, ¿no? Porque yo pienso que la losa nomás llega hasta aquí, hasta este lado, y apaña del de este. La losa de afuera. Porque Ajá. esta sí es losa. Esta es losa. Losa esta. Y ya Ajá. de aquí para acá ya no. Es que no entiendo por qué por ahí se mete el agua. ¿Por dónde se te mete el agua? Por la unión. Por todo esto de aquí, todo aquí se le mete. Pero no la hicieron después. Todas las casas la tienen. Todas las casas la tienen. Ajá. Y yo ya le puse ladrillo y le puse el brillante, ¿cómo se lo entiende? ¿No? Tiene ladrillo, tiene zabaleta, Pero tiene ladrillo toda la losa. todo tiene ladrillo. ¿Enladrillaste toda la losa? Sí, ladrillo todo. ¿A poco sí? ¿Y aún así se te mete? Por aquí por las orillas, sí. Después tienen la pendiente. Aquí está un bajante aquí y otro está allá. Tiene 2 bajantes. Es que haz de cuenta como esta losa y la losa de allá están juntas. Ujú. Y yo ladrillé y de todo modo se me metía el agua, todo hasta acá. Se metía el agua porque haz de cuenta la losa de allá está agrietada. Ujú. Entonces se entra el agua y busca salida. Se venía el agua hasta acá. Ujú. Y yo pienso que esto es igual por los pretiles. Porque tiene pretil arriba. Hay que subirnos. Tiene pretil arriba y pues yo pienso que por ahí se filtra el agua. Podemos subirnos. Por allá, por la casa de allá. Está más bajito para poner escalera. Ahí se puede poner escalera. Pues vamos, ¿no? Ahorita que trae luz. De una vez. Es que por aquí queda bien rabona la escalera. Queda el puro ras. ¿Cómo? Queda el puro ras de la losa. O Se sea, trae la escalera de aquí para allá, ¿no? Espérala. Queda bien parada. Ujú. Y Está muy mortal. Hasta aquí apenas llega ya el ras. Está muy mortal. No queremos morir aquí. ¿Verdad?
Y por allá está bien. Ah, pues vamos, entonces. Está muy difícil. Pues que queda muy... Está algo No, peligroso. para bajarte está más Ok, pues donde tú digas. complicado. ¿Y tú qué andas haciendo, ¿Y tú qué andas haciendo? ¿También te vas a subir? Ya nos vamos. ¿Verdad? Sí, estamos seguros. A ver. Venga. Es por aquí, por todas estas grietas, irás. Es como la losa esta y esta. Cambia, ¿verdad? Como tienes toda la luz aquí Por atrás. aquí se me hace el agua para allá. Todas esas grietas y Los disparos. ¿Cuál es? ¿Pecas esta? Esta. Esta la impermeabilizaron muy bien, ¿eh? Esta sí. Ahorita ya no se le mete el agua porque ya te das cuenta que hasta aquí. En vez de ponerle ladrillo azotea, le hubieras puesto este. Impermeabilizante de membrana. Le hubieras quitado de broncas. Pero con el tiempo se despega. No, pero No, años. toda la casa se con blanca, ¿no ves cómo la quité? Sí, sí, sí. Es que Pero los muchos años, pues. Y también depende de la calidad del. depende con los que los pongan, porque allá con blanca no estaba pegado. Ey, Aquí sí se ve que está pegado. sí, no, este está muy bien hecho. Y claro que se te va a meter el agua, ¿va? Porque aquí se te está haciendo una junta fría. Por ahí, fíjate. Todo esto, Pecas, mira. Es que esa zabaleta es de la misma losa. Sí, 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 yo sé, pero tú cuando impermeabilizas tienes que darle la vuelta. Sí le eché. No, 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 pues aquí tendría que ver ser el No, pues impermeabilizante. ese tiene ladrillo azotea. Por eso te digo, o sea, tú cuando vayas a impermeabilizar, no debes de dejar las esquinas así. Tienes que subirle. Aquí le tienes que poner una membrana y la membrana le tiene que dar la vuelta. No, le puse puros de ese impermeabilizante. Ujú. Sí, todo esto, mira. Todo esto es por donde se te mete. Todo esto. Toda esa esquina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es quitarte eso. Es quitarte eso y darle la vuelta. Sí, porque literal es por ahí. Y ya lo demás, pues debe de ser por alguna grieta, alguna fisura que tengas ahí. Eso falta ya su buena lechadeada, Sí, ¿verdad? se ve ¿Y aquí hay que, perritos o se qué? ve que sí les Suben los hace gatos. falta. A los gatos. Chingatitos. Suben los gatos. ¿Dónde andan? Para llevarme uno. ¿Y sabes por dónde se mete también mucho el agua? Que parece que no. Los pretiles. Por los pretiles. Pretiles, como te digo, También hasta bajan agrietados. las grietas hasta acá, mira. Ujú. Las grietas bajan. Mira. Sí, sí, sí. Todos estos pretiles no, y ni te digo ahí. No, aquí ya. Y por ahí puede agarrar un hilito y se puede ir hasta acá, o sea, Sí. puede irse Empieza a por correr. cualquier lado. Aquí se ven las pendientes, ¿verdad? Traes una pendiente hacia allá. Y fíjate, esa losa debe de tener la misma pendiente, ¿verdad? ¿Por dónde vamos a sacar el agua de esa losa? Tenemos que mandarla para acá, porque no tenemos otro bajante. Pues esta losa la puedes subir hasta el ras de este, si quieres. Sí. Que te quede al ras de este y ya con el hormigocito y esto, pues ya se viene el agua hasta acá, Ujú. Me da la pendiente hacia acá. ¿verdad? Y sí tenemos que impermeabilizar todo esto con nuestros amigos. Lo bueno es que tenemos a Fester. Entonces Fester aquí nos va a echar la mano fácil con este proyecto del buen Pecas. Y estaría excelente que se pusieran la de Puebla con impermeabilizante Fester MIP de membrana de 4.5 milímetros para que quede todavía mejor. Reforzado. Sí, sí, sí. No, es que aparte no le habías dado mantenimiento. Oh, pues ya no le he dado, No, pues no, dice. no habido chance. Y cuando Ahí está el detalle. que está bien caro el cemento. No, pero es que aquí no es cemento. Y Aquí es impermeabilizar. pues voy a darle darle una lechadeada y ya le permeabilizada, para que tape todo. Por lo menos una lechadeada. ¿Verdad? Por lo Una menos. lechadeada y Vamos a traer a nuestros Ah, amigos de sí, Fester. bien. Vamos a hacer un buen video con ellos para que vengan y que nos recomienden cuál es la mejor forma de impermeabilizar esta losa. Ujú. Ok, y sí, como dices, ¿verdad? Esto puede subir. sí, lo puedes subir a este nivel, pues Ujú. no tanto, pues, los 10 abajo de la losa, pues más, los 10 abajo de la losa, que ya te queda a nivel.
No, yo más bien me lo estoy imaginando más arriba. Yo me lo estoy imaginando 40 centímetros arriba de esa losa. Para que ganes altura, ¿verdad? Ahí en la cocina. Y sí, y ya puedes entrar por aquí la luz. Y ya puede entrar la luz de más formas, pues. Ujú. Digo, vas a tener un gran tragaluz al centro. A ese tragaluz le tendríamos que poner película de protección solar. Porque si queda muy grande, se nos va a quemar a las 12 del día. La señora Alicia. Entonces, sí tenemos que protegerlo en ese sentido. Hacer esas mismas ventanas laterales, no, ¿verdad? ¿O sí? Pues la de acá sí puedes, la de allá no, porque si... Pues, Pero ¿por qué allá sí y acá no? O más bien, ¿por qué acá sí y allá es no? que te cuenta que este muro viene siendo el mismo de los dos. Ajá. Pero pues sí, no hay bronca, pues yo puse mi de esta ahí, la herrería, Sí. la jaula. Y como ves, es igual Que en levantar. teoría legalmente no se debe. Legalmente tú no debes de abrir ventanas Hacia tu vecino. hacia otra propiedad. Entonces, si queremos hacer esto legal, tenemos que levantarte los dos muros y abrirte un gran tragaluz con película de protección solar o un vidrio Duo Vent, algo para que se proteja la cantidad de calor que se va a Sí, generar ahí. porque si abres ventana y al rato te la tapa. Te la tapan, pues Ujú. ¿qué pasó ahí, verdad? Sí, no, no tiene caso. Y no se sabe qué pueden hacer en el futuro. Mira, por ejemplo, él ya le hizo una casita también ahí, ¿verdad? De lámina. Y le puso un bajante o no sé qué sea eso. Y es que es lo que va a pasar, ¿verdad? Cualquier superficie que tengas en tu propiedad que puedas extenderte, te vas a extender. Claro, aprovechar al máximo tu Y es como te digo, pues superficie. aquí también es del vecino, porque esta salida del agua es la de él, Ajá, la del vecino. Esta salida es la del vecino de abajo, ya. para cuando él quiera poner su boiler, su de Ujú. este tinaco. Su tinaco. tinaco. Claro, todo este es su azotea. Bueno, esa azotea tuya, pero también es de él. Sí, pues estos son los de él. Sabes que es un gran módulo Ah. dividido. Mm. Ah, no estoy mal, mira. Este es el del vecino, y este es el del vecino de ahí de abajo, y ese es el vecino de aquí de arriba. Ok, aquí se ven todos. Las tres casas. Las tres casas, cuatro casas. Tres, ¿no? Son cuatro. Sí, son Es 4. 1, 2, 3 y el mío 4. Ajá. 2 abajo Y dos y arriba. 2 arriba. O sea, es un gran módulo. Sí, sí, sí. Pues agarraron la misma línea, pues, para no poner ahí y poner. Está bueno el reto. Está bueno el reto. Ok. Pues decidido. Si les parece, hacemos eso, ¿verdad? Tomamos medidas, vamos haciendo esa presentación, a ver si lo podemos hacer en 3D virtual. Y hablamos con los de Fester para revisar, ¿verdad? Que vengan a checar de qué manera podemos impermeabilizar acá arriba. Y cantilever, ¿verdad? Porque eso es el otro punto bien importante de una remodelación. Necesitamos hacer chequeos, ¿verdad? Ujú. Muestras del tipo de estructura que hay. ¿Dónde están los castillos? ¿Dónde están las...? No tiene castillos. Sí, yo sé que no, pero sí tenemos que hacer ahí. Tiene esos castillitos, mira. Ahí se ve, mira. Si no, pues es que es puro muro de concreto todo. ¿no? Y Pero lo sí refuerzan los sí tiene castillos. castillitos de esos de tres varillas. Sí, Son armas de tres varillas. Trántulos. claro. Debe ser losa llena, ¿no? Debe de ser la misma losa. O sea, es el mismo armado y lo extendieron nomás. ¿Verdad? Lo único que hacen es separarlo con Con ese pretilito. con ese pretil y ya. O sea, ni siquiera lo corren todo, pues nomás lo dejan ahí. Nomás a ver si alcanza a monar, porque fíjate dónde está el bajante también. Ujú. Pero ¿cuál bajante? Eso nomás es un hoyo. Oh, es el bajante del agua. ¿Así? Sí. Ah, ya vi. Y ese va por aquí. Ya. Pero está bien, ahí no le vamos a hacer nada. Pues tienes que abrir para meter la viga que dices. Pero por abajo, ¿no? Por abajo. Ajá. Sí, lo que tenemos que hacer es que le rompas. Que le rompas por ahí abajo. A la losa nomás para verificar. Para ver de qué es. Ajá, pero va a ser concreto, pues.
Entonces lo que tenemos que hacer es que venga el ingeniero que realice la visita para que nos diga él el peralte. Pero también lo puede calcular porque me imagino que también viene el armado en los planos que tienes. ¿Ah? Así como Blanca tenía los planos estructurales, tú también los vas a tener. Yo digo que sí. Entonces, ¿No venía Martín? No viene. ¿No tienes otros documentos? No. hay que revisar. Solo viene arquitectónico. Entonces, siguiente paso, que venga en Cantilever y nosotros hacer la propuesta. Entonces, el día que traigamos el proyecto de la propuesta, que se venga ese día, Ujú. que se venga el equipo de Cantilever para verificar Sí, esa para ver qué se requiere. solución. Pues mi estimado Pecas, de aquí para adelante, te agradezco mucho la paciencia. ¿Qué te iba a decir? Que como cuando empezarías aquí, porque ahí me prestaron 2 meses para sacar mis cosas. Te prestaron 2 meses. Digo, acuérdate que tenemos que contemplar todavía el tiempo que se va a tardar. Nos vamos a tardar, no sé, 2 meses, 3 meses. Para empezar. No para empezar, para concluir. Para empezar, pues yo sí le calculo hasta mínimo 1 mes. Sí, es que hay que considerar todo eso, lo que ya mencionó, Ujú. y en base a eso, pues ya sea, empezar a diseñar y empezar a proponer y ver que si se puede, ver cómo se puede, ver los tiempos de los proveedores y demás. Pues bueno, vamos resolviendo esa parte. Porque tú habías dicho que querías todo pues libre. Todo limpio, sí, sí, sí. Es que como te digo, muchos están fincando Ajá, y quedaron la cara. Acá estaban. ok. Así como están ahí. Así. Ah, hasta acá. Y como te digo que muchos están fincando Ajá, y luego que ya están poniendo los medidores. ok. Y ya como está fincado y todo, pues ya no se pueden meter a checar. Y pues están pidiendo que lo saquen la casa afuera. Ok, ok, ok. Y yo la saqué para acá. De acuerdo. Tiene un chorro de gatos entonces el Sergio. Ah, Sergio, sí. Ahí se ven, mira. Unos gatitos, ¿no? Bien. Listo. Listo, señora Alicia. Pues ya revisamos bien. Ya vimos cómo está la situación ahí arriba. Y sí, nos estamos inclinando entonces por esa opción que decimos. Ya vamos a empezar a trabajar. La próxima semana espero hacer cita con ustedes para mostrarles la propuesta. Y para que se venga también el ingeniero para que nos diga la solución que podemos dar, ¿verdad? Para Sí. demoler este muro. ¿Cómo reforzarlo? ¿Cómo vamos a colocar el puente? Exacto. Obviamente los muros nuevos que vamos a hacer pues van a ser de material ligero, ¿verdad? Sí. Podrían ser inclusive de Covintec. Unos paneles sencillos. Tú ya lo sabes usar, ¿ah? Y la losa de acá arriba pues también hay que pensar de qué la vamos a hacer, ¿verdad? Tiene que ser ligera. Se ve mucho que de coquete también. También puede ser de Covintec. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿verdad? Hacerla de Covintec. Sencilla. Pero también sería muy bueno que el ingeniero, ¿verdad? Nos diga pues, un poco sus opiniones sobre el peso. Ajá. Y a ver qué refuerzos tendremos en las esquinas, ¿verdad? Y lo que decíamos es que le podemos ganar altura. O sea, toda esta losa la podemos hacer más alta. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a la sensación espacial también de este. Y quizá tendríamos otra viga aquí, ¿verdad? Porque vamos a demoler estos 2 muros para que se sienta que la cocina va de lado a lado, ¿verdad? Entonces, Pero no le pues, al vecino porque también sube su tubo de ahí debajo. el tubo El tubo del agua. sube por ahí. Sí, sí. Pero que no lo podemos dar la vuelta y que sube por aquí a un lado. Pues sí, O también. sea, hace mucho relajo. No, pues no. Pero le tenemos que quitar el gas, ¿no? No es de gas. Es de agua. Él tiene lo de gas así igual que aquí. Allí abajo. Ah, ok. Y él tiene un tanque ahí abajo. De gas igual que el mío. Ajá. Sí. Un tanque como este. Te das cuenta que sí, todos están así, los tubos tienen de gas. Que este nos lo tenemos que llevar para arriba. Y esta subida la podríamos hacer por este muro, ¿verdad? Por ahí podríamos subir la línea de gas
para ponerle un tanque de gas ahí arriba. Y que ya no- ajá, un estacionario. Y entonces esas líneas dices que son de agua. Sí, ¿Verdad? son de agua. Entonces tendríamos que cortarle el agua. O sea, porque a mí me interesa mucho quitar esa mocheta. Es que yo pienso que los dos son míos porque yo pienso que son respiraderos, ¿no? ¿Cuáles pecas? ¿El de la Estos. derecha? Por los dos tubos, los dos. Porque no, es que estos tubos salen hasta arriba. Sí. Así como está aquel, mira. No sé para qué sean esos tubos. El de la derecha, dices tú. Cosa de que ahí, por más que quisiéramos, no podríamos hacer uso totalmente de esa mocheta, ¿no? Porque en teoría por ahí viene el muro divisorio entre el vecino. Entonces, de alguna manera habría que dejar como un castillo o algo para confinar ahí. Eso. Pero ese muro, o sea, su muro se lo respetamos, pues. O sea, el muro de él no le vamos a tocar. Su muro de él, como decimos, Haz de cuenta empieza que a la el corte mitad. nomás sería hasta aquí. Ajá. Entonces, o sea, literal no le estaríamos invadiendo nada. La pregunta creo que es más bien, yo no vi que las salidas del agua salieran de este Es muro. que está tapado con la lámina. Sí, Sí. Está igual que Ira. Si lo ves, el que está ahí arriba, con el vecino. sí, pero esas salidas son tuyas. Son las Están aquí, tuyas. sí. Ajá. Las de los demás, según yo, vienen de la pura losa. No vienen del muro. ¿Sabes? Donde estaban las 4 que vimos. No, pero aquellas están acá. Sí, son del... Ajá. Estas sí son del agua, pero están acá. Por eso, esas son las del agua del vecino de abajo, ¿no? Aquí no creo que tengas ningún tubo del vecino de abajo por aquí. ¿Verdad? Porque, ¿para qué puede ser? Me digo que para que llene. No. No, este muro no puede tener instalaciones del vecino. Las instalaciones del vecino tienen que subir Están igual, allá abajo. por Están el igual que centro. aquí. ¿Ah? Están igual allá abajo. Ajá. Y tú por eso crees que van derecho. Yo pienso que, pero no sé para qué sean esos, para llenar o no sé. No, pues es la subida y la bajada. Pero no suben agua. Haz de cuenta, está ahí. Uno está destapado igual que ese. Ajá. Y al otro yo sí le puse tapón. Porque haz de cuenta, aquí. Ahí Entonces tenemos que traernos también al especialista para no dar ese cuentos. es que haz de cuenta, Ajá. esas son test. Ujú. Y de ahí salen las dos puntas para arriba. Entonces, fíjate, necesitamos que venga primero el fontanero eh, antes de empezar a diseñar, Ujú. ¿verdad? A ver Porque qué para permite. sí, Digo, todo se puede, pero sin meternos en tanto lío. sí, no, y es que, o sea, lo que necesitamos saber es qué tubos pasan por aquí. Tú dices que nomás pasan tubos tuyos o también del vecino. No sé, la verdad no sé si pasen. Es que no sé para qué sean esas dos salidas que están ahí arriba, pues. Pero yo digo que no, porque haz de cuenta, los dos tubos están en los dos tubos míos. Ujú. Sale. Porque si subiera también el vecino, pues como mi agua va a salir con el vecino. Pero esos tubos que salen no son los que van al tinaco, ¿verdad? No. Son otros. Estos más vienen los del boiler. Yo pienso que es para que te colectes de ahí arriba si pones el calentador solar o algo. O si pones un tanque de gas arriba, ¿no? No, pero es que no son de gas esos. Haz que de cuenta que este es de agua caliente y este es el de agua fría y sale por esa Ah, ok, entonces son los disparos, como tú dices, ¿verdad? Para Sí. poner un calentador solar. Pienso, pues, para eso es. Ya. Pero está bien si son tuyos, pues. Sí, pues yo digo que son míos porque no pueden ser del vecino, pues. ¿Y por qué decías que querías que eran del vecino? Eso es lo que no te entendí. Es que yo pensaba que era una salida que él tenía para bajar si estaba en su calentador solar. Ajá. ¿Pero qué no esas están juntas en donde las vimos a la derecha? No, Donde pero estaba el grupo de las No, 4. pero esas son de agua de... Es Del para que, tinaco. para que suba y baje. El Sí. tinaco. Nomás. Lo mismo que la tuya aquí, Igual ¿no? que la mía. Igual que la mía. Bueno, pues hay que traer al fontanero, ¿ah? Para que revise bien y nos diga de qué va. Pero yo casi estoy seguro que este muro sí se puede. Es que, como te digo, es que yo pienso que es para que el calentador solar, esas salidas que tiene arriba, los disparos. Sí, vamos a pensar que sí, ¿verdad? Porque la del gas, en teoría... No, la del gas es esta. Estufa. Ujú. Y allá con el vecino está igual, nomás que el vecino está desde la otra esquina de allá. O sea, salidas de gas nomás es esto, ¿verdad? Sí, es esta. Esta. Esta nomás esta. Y la de la estufa. Esta, lo bueno que está
expuesta. expuesta. ¿Sabemos dónde va? Sí. Claro que si fuera, entonces no va a ser de gas, como tú dices, es de agua. Estos son de agua. Y entonces el vecino de abajo no tiene tinaco. No tiene tinaco él. Tiene tinaco. Ok. También ahí con Sergio tuvo problemas por su tinaco porque la vecina no quería que lo subiera, ¿La vecina es la de arriba o la de abajo? la de arriba. Él vive abajo. Él vive abajo. Ok. Y haz de cuenta que Sergio lo puso, está invadiendo el muro de aquel lado del vecino, haz de cuenta que lo puso aquí, en esta esquina. Y pues ya está Invadiendo la otra casa. agarrando los de las dos casas. Sí, sí, sí. Ya es otro problema. Ok. Entonces, hagamos eso. Agéndate, por favor, que se venga, que se dé una vuelta a Juan cuando se pueda. Ujú. Y si se puede, me vengo yo con él, ¿verdad? Para revisar esa parte a la par que estamos diseñando. Digo, yo voy a contemplar que estas dos mochetas se van, Sí. ¿verdad? A reserva de que me digan otra cosa, pero no creo. En el peor de los casos, las pegamos un poco y quedan detrás del mueble de los gabinetes, ¿ah? Y les hacemos un falso fondo. Ujú. En el Y peor como de te los digo, casos. pues, este lo puedes eliminar. Yo con el calentador solar tengo, no lo uso, no sirve. Ahorita estamos bañando con pura agua fría. No lo usas. No, pues no sirve. Ya tengo años. Ya. Ya tengo años. Pues desde que me entregaron la casa me dieron este. Entonces también chécate ahí en todo para el flomero, todo para el fontanero, revísate una opción de un calentador eléctrico de paso Ujú. para interiores, Ok. ¿verdad? Para que lo podamos tener adentro de uno de los gabinetes que vamos a tener aquí, que le podamos hacer un calentador Ujú. para que tenga calentador también a la par de un calentador solar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues hecho, jóvenes, a trabajar. Muchísimas gracias por la Gracias a paciencia, ustedes. por la Gracias a confianza. ustedes. Y muchísimas gracias, Pecas. Esperemos que esta casa sea una casa nueva en unos meses. Mucha paciencia, por favor. Eso sí, aquí lo único que les pedimos a los clientes son paciencia. ¿Sale? Sí, está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Arquitecto Martín, muchísimas gracias. No, Redes pues, sociales. gusto. Alex Figio, bajo 90. Pues vámonos, jóvenes. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com si quieres aportar en este proyecto de Pecas. Estamos arrancando. Si quieres que le demos difusión a tu empresa, a tus productos, si quieren donarnos el calentador solar, lo que nos quieran donar para este proyecto, todo es bienvenido. Bienvenido. Tenemos patrocinadores, tenemos equipo que vamos a estar trabajando. Aquí ya vamos a etiquetar, porque ya tenemos cuando menos solo Cocinas Gallery, que van a aportar la cocina. Nuestros amigos de Acá Vitare también quieren entrarle aquí con todo. Y nuestros amigos de Ferre Materiales Mezquitic. Entonces, ellos tres ya están. Y bueno, Fester, ya cuenten con ellos. También. Así que todos los que se quieran sumar a este proyecto, las ventanas, herrerías, lo que se requiera, muebles de baño, muchas cosas que se pueden todavía hacer, las puertas de intercomunicación, unas puertas blancas bien bonitas. Closet. Espero que les guste el blanco, ¿eh? Sí, gracias. ¿Sí? Sí. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias y vamos adelante. Gracias. Cotaparedes, adelante.